Bien, vamos a ver lo que es la unidad 6, que son circuitos resistivos. En este caso, partimos de lo que es el concepto de la electricidad, que al final de cuentas no es más que el desplazamiento de cargas, que vienen siendo nuestros electrones. Estos tendrían que estar tanto en materiales aislantes, conductores y semiconductores. En el caso de los aislantes, pues no tienen electrones libres, por lo tanto no puede haber corriente, mientras que los conductores tienen electrones libres en su última capa y por lo tanto pueden conducir la electricidad, mientras que los semiconductores pueden conducir la electricidad bajo ciertas condiciones. Y esto sería el principio de funcionamiento de toda la electrónica, incluyendo la de las computadoras. Por otro lado, si la señal que yo voy a proporcionar eléctrica va cambiando con el tiempo, tendría una señal alterna, mientras que si esta no cambia con el tiempo, es decir, es una pila que tiene una línea recta como comportamiento, no cambia con el tiempo, que es lo que se utiliza en las pilas o lo que serían las computadoras cuando es rectificada la señal alterna. Por otro lado, tengo los magnitudes, que es la corriente, que es el voltaje, que es la resistencia y lo que es la potencia. Y obviamente tengo que hacer cálculos considerando un elemento o conexión de varios elementos en serie, en paralelo o agrupamientos mixtos, que es la combinación serie-paralelo. Aquí vemos este átomo que tiene electrones libres, que al aplicar una diferencia de potencial o voltaje los empuja o los saca de su última órbita y se permite la conducción de cargas. Obviamente tenemos tanto el sentido real de conducción, que es de cargas negativas, o lo que sería el convencional, que son cargas positivas. Aquí tendríamos nuevamente lo que son conductores, aislantes y los semiconductores. Un circuito básico puede ser una pila conectada a un foco que tiene una resistencia, y este foco incandescente, al calentarse la resistencia, emite la luz. Una forma de representarlo sería bajo un esquema. Aquí lo vemos a la izquierda, mediante símbolos o mediante un sistema eléctrico. Bueno, estas son las tres, digamos, elementales magnitudes, que es el voltaje, la corriente y la oposición al paso de la corriente, que puede ser la resistencia. Y tenemos el sentido convencional o real de la corriente. El convencional va de más a menos, mientras que el real va de menos a más. Aquí tenemos la ley de Ohm. Voltaje es igual a R por I. Podemos utilizar un triángulo y al tapar cada una de estas unidades, como se muestra aquí abajo, puedo automáticamente despejar para conocer su relación con las otras dos. Por ejemplo, el voltaje es R por I, la corriente es V entre R y R es V entre I. Bueno, si aplicáramos la ley de Ohm, bueno, tengo una fuente de 12 volts. Quiero conocer la corriente, pues sería 12 entre 4, pues me daría 3 amperes. Este es el concepto o símbolo de tierra o conectado a masa. Por lo general los circuitos se conectan así, y la terminal negativa por lo general va a tierra, aunque también puede ser la positiva. Hay que considerar que la tierra en los equipos me permite proteger al usuario de posibles descargas. Por eso es importante que en nuestros equipos de cómputo conservemos esa terminal, bueno, como un pequeño tubito, no cortarla. En el caso de la potencia, tenemos su fórmula, que es V por I, que puede ser un trabajo, o también cuando utilizo la formulita de I cuadrada R, me estaría hablando de lo que sería una disipación de calor. En el caso, puedo utilizar este triangulito para conocer la relación de cada variable con respecto a las otras dos, tal como lo hicimos con la ley de Ohm.
Símbolo de resistencia, yo prefiero este, aunque puedo utilizar un rectángulo. Y aquí, si ustedes observan, nuevamente tenemos el código de colores que ya hemos trabajado. Tenemos las resistencias variables, muy utilizadas para hacer ajustes en circuitos, ya sea con un tornillito o una especie de vástago, y poder graduar las señales eléctricas que acabamos de ver. Ahora tenemos las conexiones serie y paralelo. Aquí tenemos conexión serie de resistencias y conexión en paralelo de las mismas, tal como se vio en los capacitores. En el caso de la resistencia eléctrica, cuando están conectadas en serie, la resistencia total es la suma de todas las resistencias. Mientras que en paralelo es el recíproco de la suma de todos los recíprocos. Observen ustedes, muy parecido a los capacitores en serie, ¿sí? Aquí, por ejemplo, si tuviéramos dos resistencias, pues si aplicamos esta formulita de aquí, equivaldría a tener el producto de estas dos dividido entre la suma y obtendría la resistencia equivalente. Por ejemplo, dos resistencias en serie de 6 ohms me darían 12 ohms, mientras que estas dos resistencias en paralelo, como decía, tendría yo el producto, que sería 36 entre 12, pues me da los 3 ohms. Aquí hay otro ejemplo de resistencias en paralelo. Si aplicamos la formulita que acabamos de ver, nos daría 4/3 de ohms, ¿sí? Aquí vemos cómo se simplificó. Agrupó los primeros dos de arriba y luego creó una resistencia equivalente que quedó conectada en paralelo con la de 4 y logró obtener el valor total. Y aquí finalmente tendremos lo que es un circuito mixto. Observen cómo primero resuelvo lo que es el paralelo, obtengo una resistencia equivalente, la cual a su vez está conectada en serie con esta otra. Obtengo un equivalente usando la fórmula respectiva y finalmente tengo un agrupamiento final de dos resistencias en paralelo, el cual al aplicar la fórmula respectiva me da la resistencia equivalente de todo este circuito. Bueno, al aplicar la ley de Ohm, vean, por ejemplo, en un circuito en serie, vemos que la corriente es la misma, más sin embargo, el voltaje total es la suma de la caída de voltaje que hay en cada resistencia. Aquí sería V1 más V2. Puedo obtener una resistencia equivalente y calcular la corriente total. Por otro lado, en un agrupamiento en paralelo, observen que el voltaje va a ser el mismo, mientras que la corriente va a ser la suma de la corriente que pasa por cada resistencia. Nuevamente puedo tener un circuito equivalente de resistencia y conocer la corriente total, ¿sí?, del circuito. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí?, de lo que sería lo que acabamos de mencionar. En un circuito en serie con dos resistencias o con tres, y observen que el voltaje total es la suma. Mientras que finalmente en un circuito en paralelo, la corriente total es la suma de la corriente que pasa por cada resistencia. Y aquí podemos hacer los cálculos para conocer estos valores eléctricos. Más adelante les daré la práctica respectiva para que la puedan realizar con circuitos serie, paralelo y mixto. Gracias.